con Andrés Páez, asambleísta de Izquierda Democrática. Bienvenido, buenos días. Y según se señala en la nota de Alexis González y también lo reseñan los periódicos, es que al parecer todavía no está dicha la última palabra de quién va a dirigir al final la Asamblea Nacional, como que Fernando Cordero todavía, o el Movimiento País, no habría consolidado esta mayoría para obtener la dirección de la Asamblea. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Rommel. Bueno, este es un tema que les corresponde informar a los voceros del movimiento oficialista. Sin embargo, de lo que conocemos, todavía tienen dificultades para instrumentar una mayoría y creo que eso es propio de estas horas previas a la instalación de la Asamblea Nacional. Andrés Páez, representante de Izquierda Democrática, ha participado de estas reuniones, de estas conversaciones, en donde se ha planteado también la necesidad de darles a las minorías estos espacios también de dirección de varias comisiones, por ejemplo, y también se ha mencionado la posibilidad de una vicepresidencia. Bueno, yo he participado en varias reuniones y he coincidido con el criterio de que la Asamblea tiene que ser un espacio donde se exprese el pluralismo, la independencia del legislativo frente al ejecutivo y en donde todos los sectores que expresan la diversidad del país tengan la oportunidad de expresarse también desde el punto de vista político. Y por lo tanto hemos hecho una exhortación para que haya ponderación, madurez, para que haya una actitud decente y decorosa de todos los actores de la política, a efecto de que no convirtamos al Congreso nuevamente en un espacio de borrascosos incidentes, sino más bien en un espacio en donde se pueda discutir las leyes pensando siempre en el interés del país. En las últimas horas aparecieron también otras candidaturas a la dirección de la Asamblea Nacional. Se habló inicialmente de Paco Moncayo, también se habló de Lourdes Tibán. Usted es representante de las minorías, eventualmente ¿se plantearon esa posibilidad de apoyar a uno de los dos candidatos que mencioné? Sí, efectivamente, ese fue uno de los planteamientos. Ninguno de ellos está descartado. No está descartado. Es que no hay ninguna razón para descartar, porque el movimiento oficialista tiene el 46% de la Asamblea en cuanto a número de representantes. 58. Y por lo tanto, 58 de un total de 124. Y por lo tanto, por fuera de ese movimiento existen otras agrupaciones que efectivamente podrían unir fuerzas con el propósito de conseguir un espacio que es sin duda legítimo al interior del Congreso Nacional. Nótese que la anterior Constitución tenía un mecanismo de designación de autoridades que fue modificado por la Constitución que está en vigencia. En todo caso, a mí me parece que más allá de estas refriegas previas a lo que es la elección de dignidades del Congreso, es importante determinar hacia dónde va a ser conducido el Congreso. Si es que se lo va a convertir como al Congresillo y como la Asamblea Constituyente en un apéndice del Ejecutivo, creemos de que eso no es lo que conviene. ¿Y cómo lograr que no sea así? ¿Cómo lograr? Mire, yo creo que debe ser un espacio en donde el Ejecutivo sea fiscalizado sin llegar a los incidentes, a los escándalos del Congreso Nacional, denunciólogos y charlatanes que más eran extorsionadores que realmente denunciantes, y sin llegar a esos extremos, pero sí para ejercer la facultad fiscalizadora con una ponderación que sea realmente un reflejo de una nueva política. Y además hacer una legislación que se oriente no solo a desarrollar los preceptos de la nueva Constitución, sino también a satisfacer las expectativas de una población que urge de una asamblea legítima que evidentemente legisle en función de los intereses del país y no de un proyecto. Andrés Páez vuelve a la función legislativa, usted ha sido diputado en anteriores oportunidades. ¿Cuáles son los proyectos que usted va a impulsar ahora que regresa a la ahora llamada Asamblea Nacional? Bueno, el primero es el de la seguridad ciudadana. Hay que acabar con esa reforma penal que favoreció a los delincuentes y que tiene al país a merced de la delincuencia, a merced de la violencia. Hay que acabar con eso y hay que hacer una reforma que le permita al ciudadano estar protegido y no estar el ciudadano sometido a una ola delincuencial que cada vez se hace más intolerable.
cómo es posible de que se hagan, por ejemplo, batidas de delincuentes y resulta que inmediatamente se los pone en libertad y los perjudicados perdieron su reloj, perdieron su celular, perdieron su maletín. Porque ahí intervienen los fiscales, los jueces también, o sea, no es solamente cuestión de la policía. Por supuesto, evidentemente que no es de la policía. Es más, la policía no tiene culpa en esto, porque la policía cumple con su labor de una manera totalmente sacrificada. Ellos hacen... Pone a las víctimas también en muchos casos. Pero por supuesto, este es un problema de una legislación equivocada. Este es el problema de que hay en la función judicial y en el Ministerio Público gente inescrupulosa, que no son todos por supuesto, pero hay gente inescrupulosa que no actúa correctamente y que han preferido dar un marco de protección amparados en una legislación equivocada a la delincuencia en lugar de amparar a los ciudadanos trabajadores que con enorme esfuerzo pueden conseguir un patrimonio y que se ven sometidos diariamente a esta ola delincuencial insoportable porque ya no hay cómo caminar en Quito por la tarde, no hay cómo caminar por determinados lugares, porque además los delincuentes ahora actúan ya no solamente con audacia, sino de una manera desafiante, diciendo de que, a ver, pues métame a la cárcel si no he robado más de $600, por favor. Esas cosas tenemos que revocar y esas cosas tenemos que legislar para hacer de este país un lugar en donde realmente se pueda vivir en armonía y no sometidos al crimen organizado y a las bandas delincuenciales que están pululando a lo largo y ancho del país.